Razón, no me escuchan. Les decía que ya vamos a comenzar para no perder mucho tiempo y aprovechar que hoy empiezan los exámenes, aunque seguramente tendrán toda la semana para hacerlos. De todos modos, hay que empezar rápido para que, por si los quieren empezar a hacer ya. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla y seguramente era lo que no se escuchaba. No se escucha. Ya ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Seguramente sí. Sí, bueno, y gracias por la asistencia y vamos a comenzar. Nada más, espero que me confirmen si me escuchan o no me escuchan para poder aquí mover algunas cosas. Ajá, sí, ya, ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Cerramos este y, ok, ok, compartimos acá. Ok, ahora sí, compartimos. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar, ya bueno, aceptamos a Tania. Estamos en el tema número 5, lo que es la implementación de estrategias. Ya la semana pasada habíamos visto solamente un punto que tenía que ver con la elección de las estrategias más adecuadas a partir de nuestra organización y cómo es que las íbamos a ir desarrollando. A partir de esa circunstancia, bueno, pues nosotros vamos a empezar a establecer bajo qué criterios vamos a instalar las estrategias que nosotros decidimos eh, elegir para el cambio de nuestra empresa. Entonces, en ese sentido, la idea es simple, es que nosotros podamos establecer una forma en la cual podamos generar un cambio dentro de la organización y que ese cambio, decía yo, insistía mucho la semana pasada, vaya en paralelo con eh, los objetivos que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Entonces, estamos en esta parte de la implementación de las estrategias y a partir de esta implementación de estrategias, nosotros tenemos que ir revisando algunos otros puntos importantes. Recuerden que estamos nada más para efectos de los que se acaban de conectar, en el tema número 5, y por ahí está mal, debería ser parte número 2, pero bueno, eso lo corregiremos en el video, ¿no? Y bueno, pues de entrada estamos hablando del cambio y la cultura en apoyo a la estrategia, o sea, cambio y cultura de apoyo a la estrategia. Nosotros decíamos la semana pasada que nosotros estamos en una circunstancia donde tenemos mucho trabajo y cuando nosotros decidimos incorporar las estrategias, porque estas estrategias tienen que ver con un incremento en el trabajo, ¿no? Y culturalmente y, bueno, por circunstancias empresariales, pues nosotros, primero que nada, trabajamos muchas horas, ¿no? En segundo lugar, descansamos pocos días, ¿no? Dentro de un año. Y en tercer lugar, bueno, pues que se nos ingrese o que se nos adhiera más trabajo, pues nunca resulta ser lo mejor, esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, siempre trabajar, y yo repito, así hay hincapié mucho en esto, trabajar tanto la estrategia como el objetivo resulta ser un elemento pues complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que ir estableciendo cambios y elementos culturales en la dinámica de la generación de las estrategias, ¿no? O sea, sí tiene que haber un cambio en lo general para todos los involucrados o para todos los trabajadores con la intención de que no resientan tanto esta sensación de pues más trabajo, ¿no? Que realmente por esas circunstancias que les acabo de decir a veces pues no nos gusta. Y también la otra tiene que ver con que en México tenemos mucho eso de que
las cargas de trabajo no son parejas, ¿no? Y en ocasiones resulta ser o parece ser que eh, hay hay puestos que hacen mucho y hay puestos que pareciera que no hacen nada. Y luego todavía peor, que esos puestos que no hacen nada parece que ganan más que los que hacen mucho, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dificultades en las cuales se encuentra la industria mexicana, ¿no? Y por eso la resistencia a trabajar más. En ese sentido, como gerente, es necesario esforzarse en preservar y enfatizar eh, la cultura existente de la empresa en el apoyo a nuevas propuestas. Obviamente, si nosotros pedimos el apoyo, es porque definitivamente estamos en la intención de que sea un flujo de ida y vuelta, ¿no? Porque si solamente queremos que ellos trabajen, pues va a estar como complicado. Y en ese sentido es necesario identificar y cambiar aspectos de la cultura existente que no se vinculen o que sean separados de cómo estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, departamentos como recursos humanos, departamentos como capacitación, departamentos como bueno, gestión humana, ¿no? En el caso que tengamos ahí diferentes nombres, ellos van a tener que hacer una labor de establecer qué cambios a la cultura necesita la empresa y qué cambios se deben de incorporar, ojo, antes de que las estrategias de largo plazo se ejecuten, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ser muy claros y muy contundentes en que el trabajo es amplio para todos los departamentos. Entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros investiguemos eh, qué elementos culturales debemos de modificar, y no sé por qué, a ver, no sé por qué se metió ese sonido. Un segundo, un segundo. Un segundo. U- ¿Ustedes escuchan el sonido que se metió? No, ¿No lo escuchan? Es que yo escucho un video por ahí. A ver, denme un segundo. Eh, a ver, ¿no lo escuchan, muchachos? Nada más háganme el... no, eh, un segundo. Voy a pasar tantito. Denme un segundo y ahorita regresamos, ¿eh? Porque yo escucho un ruido de fondo y entonces... Perdón, ¿eh? Ya quedó. Sí, era un ruido del YouTube que yo tenía en mi computadora, pero ya, parece ser que ya se quitó. Una disculpa. Entonces les decía, perdón, porque no, ahí le perdemos el hilo. Entonces decíamos que tenemos que hacer un estudio sobre los elementos culturales que tenemos que corregir, los elementos culturales que tenemos que desarrollar, ¿no? O que tenemos que trabajar más para que los trabajadores de la empresa se sientan identificados con los nuevos, los elementos de planeación que vamos a realizar. Y en ese sentido, pues en algunas ocasiones también, porque así tendría que ser, tenemos que, pues, contratar nuevo personal y por el otro lado también tenemos que darle las gracias a otro grupo de personas, ¿no? Que no comulgan con las nuevas formas en las que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y sí a veces es doloroso porque pues todos necesitamos el trabajo, todos necesitamos los ingresos, pero en ocasiones el poder que tienen esas personas para no, para detener el avance de las estrategias, pues nos resulta ser más costoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ocasiones en que pues estas decisiones se tienen que tomar, ¿no? No son las ideales,
no es lo mejor que se debe hacer, se deben agotar todas las posibilidades antes de que esto suceda, pero sí llega a pasar. Entonces, por estas razones, el cambio en la cultura de la empresa debe de irse adaptando a lo que nosotros buscamos en términos de estrategias y a las fortalezas que las personas tienen de manera natural en el momento de desarrollar su trabajo. Y entonces, en ese sentido, sí es necesario y sí es posible que nosotros hagamos de a poco y no en un cambio así muy, muy fuerte, una conversión acerca de las nuevas estrategias que vamos a plantear y, por supuesto, de los nuevos elementos culturales que se requieren por parte de los trabajadores para poder generar una mejora en la empresa. En ese sentido, bueno, existen varias técnicas para alterar la cultura de la organización, ¿no? No son las únicas, pero son las que nosotros consideramos que son más apropiadas. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues el primer elemento que nosotros determinamos, el más básico que nosotros determinamos para un cambio cultural es el reclutamiento, ¿no? Les decía, hay ocasiones en que tenemos que contratar personal nuevo, ¿sí? Porque el personal existente en ocasiones, pues no se puede adaptar o le cuesta mucho adaptarse a las nuevas dinámicas con las cuales nosotros vamos a trabajar y en ese sentido tenemos que establecer o pulir el reclutamiento que nosotros estamos desarrollando, entiendas el reclutamiento, la contratación del nuevo personal y que ese personal tenga pues las características que tengan que ver con la creatividad, la innovación, la adaptación, ¿no? La frustración, el trabajo, ¿no? Y es por ello que, bueno, pues de alguna otra manera, muchas de las empresas contratan personal más joven porque ellos tienen esa posibilidad de adaptarse, de ser más flexibles, de trabajar más tiempo, ¿no? Cosa que a veces, pues las personas que tenemos más edad, ya nos cuesta trabajo, ¿no? Ya entendimos una dinámica, ya nos adaptamos a una dinámica y a veces no la queremos cambiar. Entonces, en ese sentido, siempre recomiendo que seamos abiertos a pensamientos, abiertos a ideas, abiertos a ser más flexibles y pues a la continuidad de nuestro trabajo. Obviamente, una vez que pasamos el filtro del reclutamiento, tenemos que establecer la capacitación y en la capacitación, sí nosotros como parte de la empresa tenemos que ser muy claros y muy precisos en decir que pues estamos en un proceso de transición y ese proceso de transición implica mayor trabajo, ¿no? Porque una de las cosas que tienen las empresas mexicanas es que a veces son muy mentirosas, ¿no? Y te dicen, sobre todo en la parte de equipo de ventas y esas cosas, ¿no? Que tus ingresos podrían ser de 25,000 pesos, ¿no? Y resulta que la primera quincena cobras 1,200, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues ya te rompe el esquema, ¿no? Y entonces en ese sentido, en la capacitación ser muy honestos y decir, ¿saben qué? Estamos en un proceso de transición y este proceso de transición, pues va a ser difícil, va a ser de mucho trabajo, pero sobre todo va a ser de mucho aprendizaje. Y en correspondencia, bueno, pues tenemos esto que ofrecerle, ¿no? Donde viene la parte de las transferencias, ¿no? Necesitamos que trabajen más, pero pues vamos a hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Porque las empresas siempre dicen esa palabra, vamos a hacer un pequeño gran esfuerzo para, para establecer que pues, el salario se va a incrementar, ¿no? Para que las prestaciones se van a incrementar o algunos elementos de transferencia haya, ¿no? O sea, de ida y vuelta. El otro elemento que nos sirve para mejorar la cultura organizacional es analizar el esquema de puestos, ¿no? Y siempre que uno llega a una empresa, siempre uno quiere tener un puesto más alto y tal vez no el puesto, sino que lo que viene con el puesto, ¿no? Tal vez una mejor oficina, tal vez mejores prestaciones, tal vez algunos incentivos y obviamente pues un mejor salario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí reestructurar, sí tratar de ver quién ya tiene más de 3, 4 años en el mismo puesto y en la medida de lo posible de la empresa, pues generar los ascensos correspondientes, ¿no? Siempre un ascenso es motivante, siempre un ascenso es debe ser motivo de orgullo para el trabajador y eso le da un impulso para trabajar mejor. Obviamente, y aquí lo ponemos al final, ¿no? O como parte de los últimos elementos, aunque bien podría ser el primero, ¿no? Tiene que ver con la reestructura del diseño de una organización.
donde seamos más empáticos en las cargas de trabajo que tenemos, porque repito, hay empresas que hay gente que trabaja mucho y hay gente que trabaja poco. Y hay gente que trabaja poco y gana mucho, y hay gente que trabaja mucho y gana poco. Y entonces en ese sentido, pues esa no es la dinámica que se debe estar buscando, porque al final termina por reventar al buen trabajador y por mantener al mal trabajador. También otro elemento que tenemos que modelar y tenemos que crear, a lo mejor desde cero, es el modelo de roles, donde cada quien tiene perfectamente entendido cuál es el rol dentro de la empresa, cuál es su limitante de responsabilidad y cuál es su nivel de autoridad. Y a partir de esos elementos, nosotros podamos, de alguna otra manera, tener la capacidad de crear mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y finalmente, una de las técnicas que en ocasiones, pues es necesaria en ciertos momentos, son el esfuerzo positivo, ¿no? Que eso en México se da mucho, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo de hacerle su fiesta de fin de año, vamos a hacer el esfuerzo por a un aumento, vamos a hacer el esfuerzo por cambiar las computadoras, ¿no? Obviamente sí es un esfuerzo, sí, por supuesto, pero a veces en México se exagera con esta cantidad de esfuerzos desmedidos que tenemos en las empresas, como si la empresa fuera, estuviera en situaciones a veces muy, muy complicadas, ¿no? Entonces, esos son los elementos básicos sobre los cuales nosotros podríamos ir cambiando la cultura de trabajo o la cultura organizacional de trabajo de nuestra empresa y de alguna otra manera ir cambiando la visión que tenemos acerca de las actividades que vamos a incorporar en nuestro proceso de estrategias aplicadas en el largo plazo, ¿no? Aparejadas de los objetivos en el corto y en el mediano plazo. Y en ese sentido, tendríamos que hacer una vinculación de la cultura pues con la estrategia, o de la estrategia con la cultura, para que vayan juntos. Si se dan cuenta, en la administración todo tiene que embonar. No sé si se acuerdan del juego Tetris, ¿no? Donde las piezas tienen que embonar para que puedan funcionar, para que puedan hacer bloques. Si estas no embonan, difícilmente vamos a hacer bloques sólidos, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer para mejorar las estructuras culturales y estratégicas de la empresa es establecer las declaraciones formales de la filosofía, estatutos organizacionales, así como materiales utilizados para el reclutamiento, la selección y la socialización. Es básico darle formalidad a la empresa, porque de repente hay empresas que son buenas, pero no son formales, muchachos, ¿no? Hay empresas en México, ¿no? Sobre todo, eh, viene mucho de firmas un contrato de 30 días y luego ya no vuelves a firmar un contrato. Y la empresa ya da por hecho que vas a trabajar ahí siempre, ¿no? Pero hay que darle formalidad, hay que darle certeza, tanto a la empresa como al trabajador, porque de repente la empresa, tú corre al trabajador y el trabajador dice, no, pues, yo no firmé contrato, y ahí empiezan las dificultades para la empresa, ¿no? Hay que formalizar. Y ese es uno de los elementos básicos para que sepamos que estamos en un lugar serio, porque las empresas pueden ser lugares entretenidos, pueden ser lugares de crecimiento personal, pueden ser lugares donde el ambiente puede ser agradable, pero en la realidad una empresa debe ser un lugar serio, serio en cuándo les pagamos, cómo atendemos sus necesidades, cómo el trabajador desarrolla su actividad, ¿no? El profesionalismo con que lo desarrolla, y todos estos elementos deben ser de carácter serio, no pueden ser así de, pues vamos a chacotear a ver qué tal sale, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros enumeremos estos elementos como elementos que deben de conocerse por todos los integrantes de la empresa. No importa el rol que tengan, es importante que lo conozcan. Otro de los elementos que ayuda mucho a la cultura organizacional y a pues estar en un ambiente adecuado es el diseño de espacios físicos, fachadas y de los edificios, ¿no? Ustedes van a un trabajo donde las condiciones de trabajo son difíciles y aparte el mobiliario, las oficinas, la misma empresa es triste, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Ustedes van a una empresa donde hay cierto nivel de color, hay cierto nivel de textura en las oficinas,
donde hay cierto nivel de personalización en la oficina y tú te das cuenta que es un lugar un poquito más libre para expresarse, ¿no? Y aquí ya dependerá de los especialistas para hacer el diseño de espacios físicos y las fachadas. Eh, es importante y recalcarlo nuevamente, el modelado deliberado de roles, ¿no? ¿Cuál es el rol que se espera de mí como asistente, como supervisor, como gerente, como auxiliar, como operativo, ¿no? Y enseñar que estos roles deben de ser continuos durante el proceso de la estrategia, ¿no? Y esta enseñanza tiene que ir para los líderes, aunque en teoría los líderes lo deberían de entender bien, ya nada más hacerles ciertas indicaciones de qué es lo que se debe seguir. Debe haber un sistema explícito de recompensas, estatutos y criterios de promoción, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En cuánto tiempo me van a aumentar el sueldo? ¿En cuánto tiempo me van a dar la base? ¿En cuánto tiempo voy a ser acreedor a un puesto nuevo? ¿Cuándo me gano la prestación del bono? ¿Cuándo la pierdo? Etc, etc. Para que nosotros estemos muy entendidos en qué es lo que se espera de nosotros. Y los elementos más útiles para vincular las estrategias con la cultura organizacional, pues tienen que ver con las reacciones de los líderes a incidentes críticos o crisis organizacionales, ¿no? O sea, cuando tengo un líder que me puede resolver la crisis y puedo confiar en él, estoy más cerca de estar en una empresa en la que no me preocupa mucho ir a trabajar, sino más bien me preocupa hacer bien mi trabajo, donde no me preocupa no saber qué hacer, sino me preocupa hacerlo cada vez mejor, ¿no? Porque muchas veces ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que yo voy empezando, no sé cómo hacer las cosas o no tengo mucho conocimiento de cómo hacer las cosas o quieren que haga cosas nuevas y le pregunto al que es mi gerente, le pregunto al que es mi líder y resulta ser que mi líder o mi gerente pues está igual o peor que yo, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí es un poco desmoralizante que este proceso se dé porque no tenemos la figura moral, la figura técnica o la figura operativa que me resuelva el problema al cual yo no tengo una respuesta, ¿no? Hay empresas que dicen, pues investigalo, sí, pero investigarlo implica que yo lo haga como me dé a entender, no como el procedimiento lo solicita. Y ahí es donde ya entramos en malas prácticas administrativas. Otro elemento que vincula muy bien la estrategia con la cultura, ya lo decíamos, es la estructura de la organización que se adapte a las nuevas elementos y las nuevas coincidencias que vamos a tener con el trabajo que estamos realizando o el nuevo trabajo que estamos realizando. Obviamente que los sistemas y los procedimientos organizacionales estén en concordancia con las nuevas estrategias. Sí, sobre todo, estas tienen que ver con calidades, excelencias, con medidas o con elementos superiores de funcionamiento, ¿no? También vamos a tener los criterios utilizados para, obviamente, el reclutamiento, la selección, la promoción, la nivelación, la jubilación y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del personal. Y estos elementos van a ayudar mucho a que las personas puedan sentirse cómodas y se puedan sentir que están en un lugar pues que va a responder por sus obligaciones y que en esa misma tendencia yo tendré que aplicar mis conocimientos y mis habilidades para poder corresponder con lo que se espera de mí. Y en ese sentido, muchas empresas obtienen sus ventajas competitivas de las fuerzas y cohesiones de sus recursos humanos, ¿no? Que esto es bien importante. Una empresa que tiene recursos humanos sólidos, es una empresa que puede sortear más fácilmente las problemáticas que se le presenten durante el desarrollo de nuevos trabajos, de nuevas funciones, de nuevas actividades o simplemente de un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los grupos de recursos humanos que tienen alta cohesión, pues tienen la capacidad de solventar prácticamente todos los problemas, ¿no? Cuando hablamos de un equipo de recursos humanos de alta cohesión o cuando hablamos de el capital humano de alta cohesión, cuando tienen tiempo ya en la empresa. Un equipo de trabajo, un departamento que tiene sin cambios 1 o 2 años, o sea que sí siguen siendo las mismas personas en la empresa, es un equipo que es muy fuerte, que ya se conocen, que ya pudieron establecer la dinámica del grupo y que por lo tanto cada quien ya sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y a partir de ahí, muchachos,
si no hay muchas dificultades, si no hay muchos conflictos al interior de ese departamento, nosotros sabemos que es un equipo que está totalmente cohesionado. Debemos decir que la cohesión parte del gerente, parte de las condiciones de trabajo y parte de, obviamente, los salarios, ¿no? Y del reclutamiento que nosotros hayamos tenido con ese tipo de personas. Y entonces, en ese sentido, los modeladores culturales, pues tienen que ver con, obviamente, los elementos culturales, ¿no? ¿A quién quieres contratar? ¿Quieres contratar a un profesionista con una especialidad o quieres contratar a un técnico en bachillerato? No porque sean, no porque su rendimiento en el trabajo sea distinto, sino porque sus elementos culturales sí lo pueden ser. Y entonces ahí sí nos podemos meter en un problema, ¿no? Y aquí, repito, depende de la empresa. Hay algunos que dirán, profesor, ¿es discriminación? No, no es discriminación si tú lo avisas antes de tiempo, ¿no? Yo quiero este tipo de perfil y este tipo de perfil le funcionan a la empresa, ¿no? Y yo no puedo arriesgarme porque te voy a pagar un salario para cumplir una función bajo ciertos requisitos, ¿no? Obviamente, en ocasiones, pues no se comenta, no se dice y simplemente te dicen, no, no fuiste seleccionado, ¿no? Y resulta ser que, pues eso es doloroso, ¿no? Yo en México veo que la gente de repente dice, no, no, te hablamos, ¿no? Y nunca te hablan. Y eso le hace más daño al trabajador que si le digan, mira, ¿sabes qué? Es que resulta ser que estás pidiendo mucho salario, ¿no? En relación a lo que nosotros te podemos pagar. O ¿sabes qué? Que tu experiencia es muy básica en relación a la que nosotros esperamos. Y entonces ya la persona se va de la empresa o no es contratada por la empresa, pero ya sabe qué fue lo que pasó y ya no le quita esta sensación de angustia de saber que es un buen o un mal trabajador, obviamente solicitando trabajo. El segundo modelador cultural que nosotros podemos tener para trabajar junto con las estrategias es tener liderazgo, ¿no? Desafortunadamente en México el liderazgo se trabaja muy, muy poquito. Técnicas hay muchas, libros hay muchos, pero ya cursos, preparaciones técnicas, no hay. En México no hay, ¿no? Y las poquitas que hay realmente son muy, muy costosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mucha gente, la verdad es que pues, prefiere no entrarle en la preparación del liderazgo. Y aparte en México es poco valorado esta sensación de yo soy un líder, ¿no? Y entonces por eso hoy en términos empresariales tenemos pocos líderes muy bien preparados, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de países como Estados Unidos, de elementos europeos, ¿no? De elementos chinos, que ellos trabajan mucho y le dan mucho énfasis a estas partes de liderazgo. Otro modelador cultural es el clima, y me refiero al clima organizacional, ¿no? Cuando llego a la empresa, ¿qué siento? Siento alivio, siento angustia, siento pereza, siento eh, angustia, ¿no? ¿Qué siento cuando llego a la empresa, ¿no? Y a partir de esas situaciones, pues yo puedo determinar un clima adecuado o un clima inadecuado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en muchas ocasiones yo llego a la empresa y hay un ambiente terrible. Y el ambiente genera baja productividad. Y la baja productividad se refleja en el trabajo que nosotros presentamos. Otro modelador cultural que tenemos son las medidas del rendimiento y cómo las evaluamos, ¿no? Que en México, repito, tenemos medidas de rendimiento muy, muy altas en términos del tiempo y en términos del número de días que trabajamos. Y obviamente, pues todavía con el salario, ¿no? Que se dio ayer una noticia pareciera que buena, ¿no? Que hay un incremento del salario mínimo. Yo pensaría que los demás salarios tendrían que aumentar una proporción similar, no solamente el mínimo, porque entonces no tiene caso. Y entonces ahí ya empezaremos a hablar de una mejor paga por lo que hacemos, ¿no? Entonces las medidas de rendimiento en México por ahí podrían ser mejores, aunque, bueno, pues la visión que puedo tener es mínima, ¿no? Que se resume a una empresa y a una escuela. Luego tenemos, obviamente, el trabajo de recursos humanos, qué, cómo y cuándo lo hace, y sobre todo cómo trabaja, ¿no? Luego tenemos la visión estratégica, que esta se la debemos plantear a todos los trabajadores y que todos los trabajadores están en el entendido que estamos trabajando una visión estratégica importante. Luego tenemos lo que es la estructura, que tiene que ver con cómo está conformada la empresa.
y luego tenemos que ver el contexto competitivo, qué tanto les podemos exigir a partir del contexto competitivo, ¿no? Y esto a partir de las posibilidades y capacidades que tiene la empresa, porque en muchas ocasiones nosotros a lo mejor exigimos cosas que están fuera de de la realidad, ¿no? Quiero que trabajes como una empresa europea, sí, pero trabajas como una empresa, de allá de la Guyana Francesa, ¿no? Y entonces las cosas no son así, con todo respeto. Obviamente, para la cultura organizacional nosotros vamos a tener lo que son las normas, lo que son los símbolos, lo que es la filosofía, lo que son los valores y sobre todo lo que son las creencias. Y este conjunto le permite armar a la empresa cierto nivel cultural, cultural desde el punto de vista interno, ¿no? Normas que pueden ser la aplicación de reglamentos y pueden ser la aplicación de leyes dentro del marco constitucional, ¿no? Por ejemplo, una empresa te puede decir aquí entramos con corbata y las mujeres entran con medias, es un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor es viejo, ¿no? Pero es un ejemplo simplemente. O, por ejemplo, los hombres entran con los zapatos boleados, ¿no? Obviamente, si no vas con los zapatos boleados, no pasa nada, ¿no? Pero es una norma que el caballero vaya con su zapato muy voladito, o incluso hoy que vayas con tus tenis, pero totalmente limpios, ¿no? O los trabajadores pueden venir con tenis, pero tienen que ser blancos o negros. Obviamente, si llevas unos color rojo, pues tampoco la gente te va a decir nada porque no pueden ingresar en tu individualidad, ¿no? Y decírtelo sería una violación a tus derechos humanos. Pero sí, o sea, lo ideal es que tú llegues con tus tenis blancos o negros limpiecitos, ¿no? O sea, es una norma, pero esas normas van diseñando la forma en cómo la gente se va a comportar en la empresa. Los símbolos tienen que ver con elementos de control, ¿no? Que tienen que ver con el respeto que, por ejemplo, le tenemos al director general, el respeto que le tenemos al gerente, el respeto que le tenemos a eh, eh, cosas tan simples como un letrero que dice, antes de salir apague la luz, ¿no? Es increíble, por ejemplo, en los baños, que a mí me ha tocado ver muchas historias de los baños, por favor, baje la palanca, ¿no? Y tú te quedas, uy, ¿no? Y ahí está el símbolo, ¿no? Y tú dices, "Ay, ¿a poco la gente aquí no le baja la palanca?" O sea, pero así sucede y son símbolos que le empiezan a dar cultura a la empresa, ¿no? O que nos vamos enfrentando a ciertos tipos de empresas que dices, ay, caray, ¿no? Son símbolos, ¿no? La filosofía que tiene que ver con los valores que la empresa debe de ejecutar, ¿no? Y cómo ejecutarlos. Y obviamente los elementos filosóficos que tienen que ver cómo hacemos negocio, cómo trabajamos y qué tanto nos esforzamos en hacer la actividad que hacemos. Y obviamente las creencias, y aquí tienen que ver con elementos sociales, con elementos religiosos y con elementos culturales, ¿no? O sea, tú no le puedes pedir hoy a un adolescente de 25 años que en sus gustos musicales haya canciones de reggaetón, ¿no? O sea, son sus creencias, ¿no? Y no puedes decirle que sus creencias son erróneas, porque con eso ha crecido. Así como el señor de 50 años piensa que el rock mexicano era lo mejor, ¿no? O sea, son sus creencias y a final de cuentas son válidas. Y si estas creencias no intervienen con el desarrollo del trabajo, pues las tienes que respetar, ¿no? Y tienes que desarrollarlas para que se incrementen. También las creencias tienen que ver con las partes religiosas, ¿no? Que en México están todavía muy presentes, ¿no? Las partes políticas, ¿no? Yo, por ejemplo, sí creo que trabajar el 16 de septiembre en México es un error, ¿no? Hay empresas que dicen, lo pagamos triple, no importa, pero creo que es un error. Creo que le da menos productividad que si no lo trabajas, ¿no? Trabajar el 24, ¿no? También me parece que es un error, o sea, el 24 ya mándalos a su casa, el 31 mándalos a su casa, ¿no? No los hagas trabajar mediodía, porque hay empresas que te hacen trabajar mediodía y dices, "Ugh". Bueno, y entonces ahí te das cuenta de los comportamientos, ¿no? Y entonces en ese sentido, esta suma de elementos culturales, normas, símbolos y filosofías para un mejor desarrollo de la cultura organizacional, te permite establecer mejores comportamientos, mejores desarrollos de trabajo, mejores decisiones a la hora de tomarlas, ¿no? Y en general, mejores rendimientos.
En teoría, si tú pagas buenos salarios, si tú das buenas condiciones de trabajo, si tú estableces creencias, valores y filosofías adecuadas a tus trabajadores, tú estarías teniendo un trabajador que te entrega buenos resultados, que tiene comportamientos aceptables y muy correctos dentro de la empresa, también donde sus decisiones son basadas en el beneficio colectivo y en el beneficio de la empresa, y su rendimiento es muy parejito, ¿no? Hay empresas que dicen, a mí no me interesa que tengas un rendimiento del 80% durante 4 meses del año, a mí lo que me importa es que tengas un rendimiento del 70% los 12 meses del año, y yo con eso me siento contento, ¿no? Y habrá que considerar esos factores como válidos, ¿no? Y obviamente los factores humanos y las compensaciones en la implementación de la estrategia, pues tiene que ver con estas sensaciones de que todas las organizaciones están constituidas por pues, personas, y estas personas pues quieren obviamente ser exitosas dentro de la misma, y que este éxito dentro de la empresa pues se vea vinculado en elementos que ellos puedan manejar desde el punto de vista de la tecnología que tienen disponible en la empresa, con los productos que desarrolla la empresa, con la calidad y los precios que tiene la empresa para el exterior. Y que al mismo tiempo también el factor humano se vea beneficiado de esos elementos, ¿no? Este, en ese sentido, una estrategia bien formulada, pues tiende a eh, ser más adecuada para los recursos humanos y tiende a mejorar el trabajo de todos los empleados, porque consideran que se está haciendo una buena actividad, se está haciendo un buen trabajo, y por lo tanto eso implica que nosotros podamos tener mejores rendimientos. Obviamente en toda estrategia se plantean fracasos, eso es lo normal, pero no están dentro de los parámetros que tú digas, vamos a fracasar, ¿no? Nadie crea estrategias, nadie crea objetivos para fracasar. Obviamente, para una buena implementación será necesario contar con personas implicadas, motivadas y capacitadas, ¿no? Como ya hemos mencionado, y que pues estas estén bien vinculadas con el recurso humano y que las coordinen de manera correcta. Y es ahí cuando el recurso humano toma una importancia alta en términos de pagos, en términos de solución de conflictos, en términos de el reclutamiento y la selección que tiene el mismo. Entonces, en ese sentido, pues es importante que nosotros consideremos que el recurso humano, sí, o el Departamento de Recursos Humanos sí juega un papel interesante, importante y trascendental en el desarrollo de las estrategias. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Se va a cortar, así que les deseo suerte en sus exámenes, y pues los resultados serán hasta la siguiente semana, ya que vamos a tener todo este periodo de sábado a sábado para que puedan desarrollarlo. Espero que ya me hayan entregado sus guías, y bueno, sin más por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.